Mi cuñado me violó durante 4 años, y mi familia eligió creerle a él. Hola, mis queridos, soy María José. Tengo 65 años y les escribo desde mi pequeño apartamento en Valencia, España. Es viernes por la tarde. Llueve suavemente contra mi ventana, y el aroma del café que acabo de preparar se mezcla con el olor de las páginas viejas de los libros que ahora llenen mi vida. Durante 6 décadas guardé un secreto que casi me mata por dentro. Hoy, con estas manos que tiemblan no por la edad sino por la emoción de finalmente liberar esta carga, voy a contarles algo que jamás pensé que diría en voz alta, algo que me tomó 60 años de terapia, lágrimas, y una valentía que no sabía que tenía dentro. Si están aquí leyendo esto es porque algo en ustedes reconoce ese dolor silencioso que se lleva en el alma, ese peso invisible que no los deja respirar completamente, que los despierta a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, ese secreto que los está matando lentamente desde adentro. Déjenme un corazón en los comentarios si saben exactamente de qué les hablo, porque esta historia es especialmente para ustedes. ¿Saben lo que se siente cuando toda su familia les da la espalda por decir la verdad? Cuando las personas que más aman, aquellas por las que darían la vida, eligen proteger a su abusador en lugar de protegerlos a ustedes? Cuando descubren que el sistema religioso que prometía cuidarlos fue exactamente lo que permitió que los lastimaran. Yo lo viví durante décadas. Y si ustedes también han pasado por algo así, por favor, quédense conmigo hasta el final. Pero antes de contarles cómo mi mundo se derrumbó completamente, cómo perdí a mi familia entera, y cómo descubrí que no era la única víctima, necesito que entiendan cómo era mi vida antes, porque lo que me pasó no fue culpa mía, aunque me tomó 60 años completos entenderlo. Y hay algo más. Algo que van a descubrir al final de esta historia que los va a dejar completamente sin palabras. Algo que cambió no solo mi vida, sino la de cientos de otras víctimas. Era 1967. Yo tenía apenas 8 años recién cumplidos y vivía en un pueblo pequeño y polvoriento cerca de Córdoba, donde todos se conocían y los secretos parecían imposibles de guardar. Nuestra casa era humilde pero estaba llena de amor, paredes encaladas que mi madre pintaba cada primavera, un patio pequeño donde crecían geranios rojos y jazmines que perfumaban las tardes de verano. Nuestra casa olía siempre a una mezcla de cosas reconfortantes, el café que mi madre preparaba en una cafetera vieja cada mañana a las 5 en punto, el pan casero que horneaba los domingos, y esas flores de jazmín que cultivaba con tanto cariño en nuestro pequeño patio trasero. Por las tardes, cuando mi padre regresaba del campo, el aire se llenaba del aroma de la tierra húmeda que traía en sus botas gastadas y el olor fuerte del jabón de sosa con que se lavaba las manos rugosas. Mi padre, Juan, era un hombre trabajador, que se levantaba antes del amanecer para trabajar en las fincas de los alrededores. Sus manos, siempre ásperas por el trabajo en el campo, olían a tierra y a trabajo honesto. Cuando llegaba por las tardes, agotado pero sonriente, sus ojos brillaban al vernos correr hacia él para recibir sus abrazos que sabían a sudor limpio y dedicación. Éramos testigos de Jehová devotos, de esos que ponían la fe por encima de todo. Toda nuestra vida, cada decisión, cada momento libre, giraba alrededor del Salón del Reino, reuniones 3 veces por semana sin falta, predicación casa por casa todos los sábados por la mañana, estudios familiares los domingos por la tarde, donde repasábamos cada línea de la atalaya. Mi hermana Carmen, 5 años mayor que yo y ya toda una señorita de 13 años, se había casado hacía apenas un año con Roberto, un hombre de 35 años que era anciano respetado en nuestra congregación. Roberto tenía ese tipo de presencia que llenaba las habitaciones, alto, con voz profunda y educada, siempre impecablemente vestido con sus trajes oscuros y corbatas conservadoras. Roberto era el yerno perfecto para mis padres, el tipo de hombre que cualquier familia testigo soñaría tener.
Dirigía reuniones con una autoridad natural que hacía que todos lo escucharan en silencio religioso. Daba charlas desde la plataforma que dejaban a la congregación inspirada y emocionada. Su conocimiento bíblico parecía ilimitado, siempre. Tenía la cita perfecta para cualquier situación. ¡Qué bendición tan grande tener un anciano en la familia!, repetía constantemente mi madre, Rosa, con esa expresión de orgullo genuino que le iluminaba la cara, especialmente los domingos después de las reuniones cuando Roberto venía a casa y dirigía nuestras conversaciones espirituales alrededor de la mesa de la cocina, todavía fragante con el aroma del cocido que había preparado. Los domingos después de las reuniones, nuestra pequeña casa se transformaba en algo mágico, se llenaba de risas genuinas, conversaciones profundas sobre la Biblia, y esa sensación de comunidad que solo las familias muy unidas pueden crear. El aroma del cocido de mi madre, con sus garbanzos tiernos y verduras frescas, se mezclaba con el sonido reconfortante de las páginas de la atalaya siendo pasadas mientras discutíamos los puntos más importantes de la lección. Roberto tenía una forma especial de explicar las escrituras que hacía que todo sonara tan claro, tan lleno de esperanza y propósito. Hablaba del paraíso futuro con tanto detalle que casi podíamos ver los leones jugando con los corderos, casi podíamos oler las frutas perfectas creciendo en árboles que nunca morirían. Sus ojos se iluminaban cuando describía cómo sería el mundo cuando Jehová finalmente eliminara toda la maldad. Durante esos primeros meses después de su matrimonio con Carmen, todo parecía perfecto, bendecido directamente por Jehová, protegido por la organización que nos prometía seguridad eterna si seguíamos siendo fieles. Roberto venía a casa no solo los domingos, sino también entre semana, siempre con alguna razón espiritual. Vengo a ayudar al hermano Juan con los estudios bíblicos, decía con esa sonrisa encantadora que hacía que todos se sintieran especiales, importantes. Mi padre, que trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer y llegaba a casa agotado, agradecía profundamente esta ayuda espiritual. Roberto se había convertido en su mentor, su guía en asuntos de fe que mi padre sentía que no dominaba completamente. Mi madre lo adoraba con una devoción que rayaba en la veneración religiosa. ¡Qué bendición tan grande!, repetía constantemente, tener un anciano que dedique tanto tiempo a nuestro crecimiento espiritual. Jehová realmente nos está favoreciendo. A través del hermano Roberto, Carmen asentía orgullosa junto a ella, presumiendo constantemente de su marido ejemplar que dedicaba tanto tiempo y energía a fortalecer la fe de toda nuestra familia. Los primeros 6 meses fueron completamente normales, incluso hermosos. En su simplicidad, Roberto dirigía nuestros estudios familiares con paciencia y sabiduría, me ayudaba con mis tareas del colegio, especialmente con las matemáticas que se me dificultaban. A veces traía dulces para Carmen y para mí, caramelos de menta que compraba en la ciudad, chocolates envueltos en papel dorado que guardaba en su maletín junto con sus publicaciones de la Watchtower. Era carismático de una manera que ahora entiendo era calculada, pero entonces parecía genuina. Sabía exactamente cómo hacer reír a todos, cómo hacer que cada persona se sintiera especial y escuchada. Tenía esa forma particular de hablar sobre la Biblia que hacía que las enseñanzas más complejas sonaran simples y accesibles, que llenaban el corazón de esperanza y propósito. Pero había algo en sus ojos cuando me miraba que no sabía identificar entonces, pero que me hacía sentir una incomodidad extraña que no podía explicar, una intensidad particular, diferente a cómo miraba a Carmen o a mis padres, como si estuviera evaluándome, estudiándome, midiendo algo que yo no entendía. A veces lo sorprendía observándome mientras jugaba en el patio con mis muñecas, y cuando nuestras miradas se cruzaban accidentalmente, él sonreía de una manera que me daba escalofríos sin razón aparente. Durante esos primeros meses, comencé a notar pequeños cambios en la dinámica familiar que entonces no sabía interpretar,
pero que ahora reconozco como las semillas de lo que vendría después. Roberto empezó a aparecer en casa con más frecuencia, siempre con excusas perfectamente razonables que mis padres recibían con gratitud. He notado que María José necesita refuerzo en sus estudios bíblicos, le decía a mi madre mientras yo jugaba en el patio. Como anciano, siento la responsabilidad de asegurarme de que todos los niños de la familia estén creciendo espiritualmente de manera adecuada. Mi madre se derretía de orgullo al escuchar que un anciano tan importante se preocupaba personalmente por mi desarrollo espiritual. Roberto comenzó a observar mis rutinas con una atención que debería haber alarmado a alguien, pero que entonces parecía solo interés paternal. Sabía exactamente a qué hora llegaba del colegio, cuando mis padres salían a hacer las compras, cuando Carmen visitaba a sus amigas. Había memorizado nuestros horarios familiares con una precisión que ahora entiendo era completamente calculada. También, comenzó a hacer pequeños comentarios sobre mi desarrollo físico que entonces no entendía eran completamente inapropiados. María José está creciendo tan rápido, le decía a mi madre, pronto va a ser toda una señorita. Es importante que reciba la educación adecuada sobre la modestia cristiana y la pureza. Mi madre asentía, agradecida de tener un anciano, que se preocupaba por mi educación moral. Sus comentarios sobre mi ropa también comenzaron sutilmente. Esa falda le queda un poco justa a María José, observaba casualmente. Las niñas de su edad necesitan entender la importancia de vestirse, de manera que no cause tropiezo a los hermanos. Mis padres, queriendo hacer todo correctamente según los estándares de la organización, inmediatamente ajustaban mi guardarropa según sus consejos espirituales. Roberto también empezó a traerme regalos específicamente a mí, no solo dulces ocasionales, sino cosas más personales, un libro de cuentos bíblicos especial para niñas, una muñeca vestida con ropa modesta como ejemplo de cómo debía vestirme, pequeñas joyas apropiadas para una joven testigo que decía había elegido personalmente para mi educación espiritual. Los regalos siempre venían acompañados de instrucciones específicas. Este es un regalo especial entre tú y yo, me decía con esa sonrisa que ahora entiendo era manipuladora. Tu educación espiritual especial debe mantenerse entre nosotros para que sea más efectiva. Incluso a los 8 años, algo en mi estómago se revolvía cuando decía estas cosas, pero no tenía palabras para expresar por qué. Durante las reuniones en el Salón del Reino, comencé a notar que Roberto me buscaba con la mirada de una manera que se sentía diferente. Cuando estaba en la plataforma dirigiendo la reunión, sus ojos se posaban en mí por periodos que parecían demasiado largos. Cuando terminaban las reuniones y las familias se mezclaban socialmente, él siempre encontraba una excusa para acercarse a mí, tocar mi cabeza paternalmente, o hacer comentarios sobre mi vestimenta o comportamiento. ¿Habéis notado alguna vez esas señales que vuestro instinto infantil les envía, pero que vuestra mente de niña no puede procesar completamente? Esa sensación visceral de que algo no está bien, pero no sabéis exactamente qué. Dejadme un corazón si sabéis de qué hablo, porque esas señales son más importantes de lo que creemos. Todo cambió para siempre una tarde de marzo que está grabada en mi memoria con una claridad dolorosa que ni 6 décadas han podido difuminar. Yo tenía 9 años recién cumplidos, acababa de regresar del colegio y había dejado mi mochila azul sobre la mesa de la cocina como hacía todos los días. Era una de esas tardes perfectas de primavera andaluza. El sol entraba por las ventanas creando cuadrados dorados en el suelo de baldosa. El aire olía a azahares de los naranjos del vecino, y se podía escuchar el sonido lejano de los niños jugando en la plaza del pueblo. Todo era normal, tranquilo, seguro. Mis padres habían salido esa tarde a hacer visitas de predicación a una aldea cercana, una actividad que generalmente les tomaba toda la tarde y parte de la noche. Carmen había ido al médico en la ciudad para un control rutinario,
un viaje que sabíamos le tomaría varias horas entre el transporte y la espera en la consulta. Roberto se había ofrecido voluntariamente a quedarse conmigo, como había hecho algunas otras veces. No se preocupen para nada, les había dicho a mis padres con esa sonrisa encantadora y esa voz paternal que inspiraba tanta confianza. María José y yo vamos a aprovechar el tiempo para repasar su presentación para la Escuela del Ministerio Teocrático. Necesita práctica adicional para desarrollar su capacidad de enseñanza. Por primera vez en mi vida, me encontré completamente sola en casa con Roberto por un periodo extendido de tiempo. El silencio que se instaló en la casa se sentía diferente al silencio normal, más pesado, más expectante. Era como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Roberto me llamó al salón donde siempre hacíamos nuestros estudios familiares, esa habitación que hasta ese momento había sido un lugar sagrado de aprendizaje y crecimiento espiritual. Me pidió que me sentara a su lado en el sofá, en el mismo lugar donde habíamos repasado tantas lecciones bíblicas, donde había escuchado tantas enseñanzas sobre el amor de Jehová y la importancia de la pureza. Vamos a tener un estudio muy especial hoy, María José, me dijo. Pero su voz sonaba diferente, más baja, más suave, casi susurrante. Sus ojos tenían una intensidad que no había visto antes, una forma de mirarme que me hizo sentir muy pequeña y muy vulnerable, un estudio que solo niñas muy especiales pueden recibir. Comenzamos con lo que parecía una lección normal sobre las presentaciones del ministerio, pero pronto sus preguntas empezaron a cambiar de una manera que me confundía profundamente. Me preguntaba sobre mi cuerpo, sobre cambios que yo ni siquiera entendía que fueran posibles, sobre partes de mí misma de las que nunca había tenido que pensar conscientemente. Es muy importante que entiendas estas cosas, María José, me decía con esa voz que fingía ser educativa y paternal. Jehová quiere que las niñas jóvenes sean puras, pero también necesitan una educación especial que solo los ancianos pueden proporcionar. Es parte de mi responsabilidad espiritual. Hacia ti, sus manos comenzaron a tocarme de maneras que se sentían completamente equivocadas. Primero mi brazo, luego mi espalda, después lugares que ningún adulto había tocado nunca. Esto es completamente normal, susurraba constantemente. Los ancianos tenemos la responsabilidad sagrada de enseñar a las niñas sobre la pureza de una manera que sus padres no pueden entender todavía. Yo me sentía completamente confundida, asustada, pero también profundamente culpable por sentir miedo de un anciano. Los ancianos representaban a Jehová en la congregación, ¿verdad? Si un anciano estaba haciendo algo, tenía que ser la voluntad de Dios, aunque yo no la entendiera. Mi educación religiosa me había enseñado a nunca cuestionar la autoridad espiritual. Ese primer día, los abusos no llegaron a su forma más severa, pero Roberto estableció perfectamente las bases de lo que sería 4 años de pesadilla sistemática. Había probado mis límites y había descubierto exactamente lo que necesitaba saber, que yo no sabía cómo defenderme, que mis padres confiaban en él completamente, y que tenía el poder perfecto para silenciarme. Cuando mis padres regresaron, esa noche, radiantes por el éxito de su predicación, Roberto ya había construido el marco perfecto para mi silencio. María José estuvo muy atenta durante nuestro estudio especial. Les informó con esa sonrisa paternal que yo ahora comenzaba a odiar. Pero es muy importante que estos estudios especiales se mantengan entre nosotros. Algunos temas de pureza son demasiado delicados para compartir ampliamente. Les explicó a mis padres con una autoridad que ellos jamás habrían cuestionado, que mi educación especial requería confidencialidad absoluta para ser efectiva. Las niñas de la edad de María José necesitan un ambiente de completa confianza para discutir temas tan íntimos, les dijo. Si sabe que ustedes van a saber todo lo que hablamos, no se va a sentir libre de hacer las preguntas que necesita hacer. Mis padres,
desesperados por hacer todo correctamente según los estándares de la organización, aceptaron completamente esta lógica. Por supuesto, hermano Roberto, respondió mi padre con gratitud genuina, usted sabe mucho más que nosotros sobre estos asuntos espirituales delicados. Haremos exactamente lo que usted considere mejor para el desarrollo espiritual de María José. Durante las siguientes semanas, Roberto estableció un patrón que se volvería rutinario y devastador. Siempre se las ingeniaba para quedarse a solas conmigo, y siempre tenía una excusa perfecta que mis padres recibían con agradecimiento. Voy a ayudar a María José con sus tareas del colegio. Necesita refuerzo adicional en sus estudios bíblicos. Como anciano, es mi responsabilidad asegurarme de que esté creciendo espiritualmente de manera adecuada. Cada excusa era recibida por mis padres como una bendición directa de Jehová. ¡Qué anciano tan dedicado!, comentaba mi madre constantemente. ¡Qué bendición que dedique tanto tiempo personal a nuestra María José! Nunca se les ocurrió cuestionar por qué un hombre adulto estaba tan interesado en pasar tiempo a solas con una niña de 9 años. Roberto también había comenzado a establecer su control financiero sobre nuestra familia, algo que ahora reconozco como una táctica clásica de abusadores. Había empezado a prestarnos dinero cuando papá no encontraba trabajo suficiente, nos traía comida cuando la situación económica se ponía difícil, y había comenzado a pagar por pequeños extras que nosotros no podíamos permitirnos. El hermano Roberto nos está ayudando tanto, observaba mi padre con gratitud genuina, no solo espiritualmente, sino también prácticamente. Jehová realmente nos está bendiciendo a través de él. Esta dependencia económica creaba una deuda de gratitud que hacía imposible que mis padres cuestionaran cualquier cosa que Roberto hiciera, pero la manipulación más efectiva era la espiritual. Roberto había logrado posicionarse no solo como mi maestro espiritual, sino como el representante directo de Jehová en mi vida. Dios me ha elegido especialmente para tu educación, me decía. Si cuestionas lo que yo te enseño, estás cuestionando a Jehová mismo. ¿Habéis visto alguna vez cómo un manipulador experto puede convertir la fe de una familia en el arma perfecta para el abuso? Dejad un corazón si entendéis cómo la religión puede ser pervertida para silenciar a las víctimas. Durante los siguientes meses, los abusos escalaron de manera gradual pero implacable. Roberto era meticulosamente calculador en su aproximación, aumentando la severidad y frecuencia de los abusos de una manera tan gradual que cada nueva transgresión parecía solo un pequeño paso más allá de la anterior. Los estudios especiales se convirtieron en una rutina semanal, a veces bisemanal. Roberto siempre encontraba razones para visitarnos cuando sabía que estaríamos solos, conocía perfectamente los horarios de trabajo de mi padre, los días que mi madre iba al mercado, las tardes que Carmen visitaba a amigas o tenía compromisos. En la congregación, voy a continuar con la educación especial de María José, anunciaba, y mis padres prácticamente lo empujaban hacia mí con gratitud. ¡Qué bendición!, repetían constantemente. ¡Qué anciano tan dedicado! Nunca se preguntaron por qué esta educación requería tanto tiempo a solas, tanta privacidad, tanto secreto. Los abusos ya no se limitaban a tocamientos inapropiados. Roberto había comenzado a forzarme a participar activamente en actos sexuales que ni siquiera tenía palabras para describir en ese momento. Cada encuentro terminaba con las mismas amenazas susurradas: si hablas de nuestros estudios especiales, vas a destruir a tu familia, tus padres van a perder su posición en la congregación, Carmen se va a divorciar. Todo va a ser culpa tuya. Había creado el sistema perfecto de silencio. Yo, una niña de 9 años, cargaba con la responsabilidad completa de mantener unida a mi familia y proteger la reputación de nuestra congregación. El peso de esa responsabilidad era absolutamente abrumador para alguien de mi edad. Pero Roberto no se contentaba solo con abusar de mí físicamente. También había comenzado una campaña sistemática de destrucción psicológica que ahora
reconozco como lavado de cerebro clásico. Me repetía constantemente que lo que estaba pasando era mi culpa, que yo había tentado a un hombre santo, que mi cuerpo era sucio e impuro. Las niñas como tú nacen con espíritus impuros, me susurraba después de cada abuso. Por eso Jehová me envió a ti, para limpiarte, para enseñarte sobre la pureza a través del sufrimiento. Es la única manera de salvar tu alma. Estas palabras se grabaron tan profundamente en mi psique que décadas después seguía creyendo que yo era fundamentalmente sucia, fundamentalmente culpable. Los síntomas físicos del trauma comenzaron a manifestarse rápidamente. Desarrollé infecciones urinarias frecuentes que me causaban dolor constante. Tenía dolores abdominales que me doblaban por la mitad. Comencé a sufrir pesadillas terribles que me despertaban gritando en medio de la noche. Perdí el apetito completamente y empecé a perder peso de manera alarmante. Pero cuando mis padres, preocupados, me llevaban al médico, Roberto siempre se las ingeniaba para estar presente en las consultas. Se había establecido como mi consejero espiritual y mis padres consideraban natural que participara en decisiones sobre mi salud y bienestar. María José ha estado pasando por algunos ajustes emocionales normales para su edad, explicaba a los médicos con esa sonrisa encantadora y esa voz de autoridad que inspiraba confianza inmediata. Como anciano de la congregación, estoy trabajando con la familia para abordar estos problemas desde una perspectiva espiritual. Creemos que es principalmente una cuestión de crecimiento espiritual. La mayoría de los médicos, impresionados por su aparente dedicación y conocimiento, aceptaban sus explicaciones sin hacer más preguntas. Algunos incluso lo felicitaban por su compromiso pastoral con nuestra familia. Una de las cosas más devastadoras de esos años fue cómo Roberto logró hacerme cómplice de mi propio abuso. No solo me había convencido de que era mi culpa, sino que también me había enseñado a mentir activamente para protegerlo. Cuando alguien notaba mi comportamiento extraño o mis síntomas físicos, yo repetía automáticamente las explicaciones que él me había enseñado. Estoy bien, le decía a mi maestra cuando preguntaba por qué estaba tan distraída en clase. Solo estoy creciendo espiritualmente y a veces es confuso. Roberto me había enseñado exactamente qué decir para que cualquier síntoma de trauma sonara como crecimiento espiritual normal. Cuando mi madre se preocupaba por mis pesadillas, yo le explicaba que eran sueños espirituales que Roberto me había dicho que eran normales en niñas que estaban desarrollando una relación especial con Jehová. Cada mentira que contaba me hundía más profundamente en la complicidad y me hacía sentir más culpable. Roberto también había comenzado a usar mi cuerpo para fotografías que ahora se eran pornografía infantil, aunque en ese momento no tenía idea de lo que significaba. Me decía que las fotografías eran documentación de mi educación espiritual que necesitaba guardar para reportar mi progreso a otros ancianos de la organización. Esto es parte del proceso, me explicaba, mientras me posicionaba de maneras que ahora entiendo eran completamente sexuales. Los ancianos necesitan evidencia visual de cómo está progresando tu educación sobre pureza y modestia. Es parte de la supervisión que la organización requiere. Las fotografías se convirtieron en otra forma de chantaje. Si alguna vez hablas de nuestros estudios especiales, me advertía, estas fotografías van a ser mostradas a toda la congregación como evidencia de tu comportamiento inmoral. Todos van a saber qué tipo de niña eres realmente. El aislamiento emocional se volvió completo. En el colegio no podía hablar porque nos habían enseñado que los mundanos no entenderían nuestras cuestiones espirituales. En la congregación no podía hablar porque Roberto era una autoridad incuestionable. En casa no podía hablar porque destruiría a mi familia. No había absolutamente ningún lugar seguro donde pudiera pedir ayuda. Los domingos en el salón del reino se convirtieron en sesiones de tortura psicológica. Sentarme allí, escuchando a Roberto dar charlas sobre la pureza y la moralidad cristiana, viendo a toda la congregación colgada de cada palabra suya, sabiendo que ese mismo hombre
Me había violado días antes. Era surrealista y devastador, pero lo más doloroso era ver a mis propios padres en la audiencia, con las caras iluminadas de orgullo y admiración hacia el hombre que estaba destruyendo a su hija. Aplaudían sus charlas sobre la protección de los inocentes. Asentían cuando hablaba sobre la importancia de mantener la congregación libre de inmoralidad. Comentaban después sobre qué anciano tan sabio y dedicado era. ¿Conocéis esa sensación de estar gritando en silencio, de tener una verdad tan grande dentro que os está matando, pero no poder liberarla sin destruir todo lo que amáis? Si estáis sintiendo eso ahora mismo, por favor, quedaos conmigo. Vuestra historia también importa, y hay salida de esa oscuridad. A los 11 años, los abusos habían escalado a violación completa y sistemática. Roberto ya no se molestaba en fingir que era educación espiritual. El pretexto había desaparecido casi completamente, reemplazado por amenazas directas y chantaje explícito. Simplemente me ordenaba que me callara y obedeciera, usando una mezcla de intimidación física y manipulación psicológica que había perfeccionado durante años. Si hablas, vas a destruir todo, me decía con una frialdad que me helaba la sangre. Tus padres van a perder su posición en la congregación y van a ser expulsados. Carmen se va a divorciar de mí y va a perder su estatus de esposa de anciano. La vergüenza va a matar a tu madre. Tu padre va a perder el trabajo porque nadie en el pueblo va a querer asociarse con una familia de donde sale una hija mentirosa y sexual. Todo esto va a ser culpa tuya y solo tuya. Las amenazas habían evolucionado para ser más específicas y aterradoras. Roberto había investigado meticulosamente nuestra situación económica y social, y sabía exactamente cómo usar esa información como arma. Tu padre depende del trabajo en las fincas de los hermanos de la congregación, me recordaba. Si yo digo que tu familia es problemática, él nunca más va a conseguir trabajo, van a pasar hambre, y va a ser porque tú no pudiste mantener la boca cerrada. Había también comenzado a usar las fotografías como chantaje más directo. Me mostraba álbumes completos de imágenes que había tomado durante años, organizadas meticulosamente por fecha. Mira cuánta evidencia tengo de tu comportamiento inmoral, me decía. Si hablas, voy a mostrar estas fotografías no solo a tu familia, sino a toda la congregación. Todos van a saber exactamente qué tipo de niña sucia eres. Los síntomas físicos se habían vuelto imposibles de ignorar. Las infecciones urinarias eran constantes y dolorosísimas. Había desarrollado una condición médica seria que requería tratamiento especializado. Tenía dolores abdominales tan severos que a veces me desmayaba. Mi peso había bajado tanto que la ropa me colgaba como si fuera un espantapájaros. Pero Roberto había refinado su control sobre mis citas médicas hasta un arte. No solo acompañaba a todas mis consultas, sino que había establecido relaciones personales con varios doctores en la región que también eran testigos de Jehová. Es maravilloso encontrar profesionales médicos que entienden nuestros principios bíblicos, les decía a mis padres. María José está pasando por una fase muy difícil de desarrollo espiritual, explicaba a los doctores que eran parte de la organización. Como anciano, estoy trabajando muy de cerca con la familia para asegurarme de que estos problemas físicos no interfieran con su crecimiento en la verdad. Sabemos que Satanás a menudo ataca a los jóvenes a través de dolencias físicas para distraerlos de su servicio a Jehová. Los doctores testigos aceptaban completamente esta explicación. Algunos incluso me daban consejos espirituales, además de tratamiento médico, sugiriendo que aumentara mi estudio personal de la Biblia y mi participación en la predicación para fortalecer mi resistencia a los ataques satánicos. Una doctora no testigo comenzó a hacer preguntas más específicas sobre mis síntomas y mi comportamiento, pero Roberto la interceptó rápidamente. Preferimos tratar con profesionales que entiendan nuestros valores religiosos,
le dijo a mis padres, y nunca más volvimos a esa consulta. El aislamiento se había vuelto absoluto y perfecto. Roberto había construido una red de control que abarcaba todos los aspectos de mi vida: espiritual, médico, social, familiar. No había absolutamente ninguna grieta en el sistema por donde pudiera escaparse la verdad. Los 4 años de pesadilla terminaron abruptamente cuando cumplí 12, pero no porque alguien descubriera lo que estaba pasando o porque Roberto desarrollara conciencia. Terminaron porque él y Carmen recibieron lo que la organización llamaba una promoción espiritual. Roberto sería anciano de circuito y se mudarían a otra región de España para supervisar múltiples congregaciones. Recuerdo perfectamente la reunión de despedida que la congregación organizó para ellos. Fue en el Salón del Reino un domingo por la noche, con toda la congregación presente. Habían decorado el salón con flores y habían preparado una mesa con dulces y refrescos. Todo el mundo lloraba por perder a tan ejemplar pareja. Los testimonios que los hermanos dieron esa noche sobre Roberto me destrozaron el corazón de una manera que no sabía que fuera posible. Un anciano tan dedicado, decía un hermano después de otro, un ejemplo de pureza y servicio fiel, un hombre que realmente representa los valores cristianos. Cada palabra era como una puñalada porque yo sabía la verdad, pero no podía hacer nada con ella. Mi propio padre dio un testimonio emocional sobre cómo Roberto había bendecido tanto a nuestra familia y había sido fundamental en el desarrollo espiritual de nuestras hijas. Mi madre lloró abiertamente cuando habló sobre cómo Roberto había dedicado tanto tiempo y amor a la educación especial de María José. Carmen también habló, radiante de orgullo por su esposo y emocionada por su nueva asignación. Roberto ha sido un ejemplo perfecto de lo que significa ser un anciano cristiano, dijo. Sé que va a continuar bendiciendo a las familias en su nuevo territorio como ha bendecido a las familias aquí. Cuando Roberto habló, su discurso fue sobre la importancia de proteger la pureza de la congregación y de cuidar especialmente a los jóvenes. Los niños son el futuro de la organización de Jehová, dijo con esa voz que había aprendido a odiar. Es nuestra responsabilidad como ancianos asegurarnos de que crezcan en un ambiente de pureza y protección espiritual. Yo me senté en esa audiencia, con 12 años, escuchando a mi abusador ser elogiado como un santo, viendo a mi familia llorar por su partida, sabiendo que nunca podría decir la verdad sobre lo que había sufrido durante 4 años. El peso de ese silencio era literalmente aplastante. Cuando finalmente se fueron, yo sentí el primer respiro genuino de alivio en 4 años. Por primera vez desde los 8 años, pude estar en mi propia casa sin sentir terror constantemente, pero el daño ya estaba completamente hecho, y de maneras que no entendería completamente hasta décadas después. Los siguientes años fueron un infierno emocional diferente pero igualmente devastador. Sufría ataques de pánico que me dejaban sin poder respirar. Tenía flashbacks tan vívidos que perdía el contacto con la realidad. Desarrollé una desconfianza total hacia cualquier figura de autoridad masculina, lo que incluía a mi propio padre. Mi comportamiento se volvió errático de maneras que preocuparon a mis padres, pero en la organización de los Testigos de Jehová, los problemas emocionales y psicológicos se interpretan exclusivamente como evidencia de falta de fe o ataque satánico. Necesitas orar más, me decían los ancianos cuando mis padres pedían consejos sobre mi comportamiento. Estudia más la Biblia, participa más en la predicación. Tu depresión y ansiedad son evidencia de que Satanás está atacando tu fe porque ve potencial espiritual en ti. Nunca, ni una sola vez, alguien consideró que podría haber una causa real, tangible, física para mi sufrimiento emocional. La idea de que un anciano pudiera haber abusado de mí era literalmente impensable en su cosmovisión. Los años de mi adolescencia pasaron como en una neblina de supervivencia diaria. Había aprendido a funcionar en piloto automático, a sonreír cuando era necesario, a participar en las actividades de la congregación cuando se esperaba, pero,
Por dentro estaba completamente hueca. Era como si Roberto hubiera matado algo esencial en mí, algo que nunca más volvería a crecer. Me casé a los 18 años con Miguel, un hermano espiritual de la congregación que era 5 años mayor que yo. Pensé ingenuamente que el matrimonio me daría la estabilidad y normalidad que tanto necesitaba. Mis padres estaban extasiados de que hubiera elegido a alguien tan ejemplar en la organización, y yo me convencí de que podría construir una vida normal si simplemente me esforzaba lo suficiente, pero llevaba tanto trauma sin procesar, tantas heridas sin sanar, que fui completamente incapaz de mantener una relación íntima saludable. Cada contacto físico me transportaba inmediatamente, de vuelta a esos años terribles con Roberto. No podía explicarle a Miguel por qué me ponía rígida cuando me tocaba, porque lloraba después de la intimidad, porque tenía pesadillas constantes. Miguel era un hombre bueno que trataba genuinamente de entender lo que me pasaba, pero yo no tenía palabras para explicárselo. Debe ser algo espiritual, concluían los ancianos cuando buscamos consejo matrimonial. María José necesita orar más por liberación de cualquier influencia demoníaca que pueda estar afectando su matrimonio. Mi matrimonio se convirtió en otra forma de prisión emocional. Miguel se frustró cada vez más con mi incapacidad de ser la esposa normal que él había esperado, y yo me sentía cada vez más culpable por no poder darle lo que merecía. El fracaso matrimonial se añadió a la montaña de culpa que ya cargaba. Durante los siguientes 20 años viví como un zombi emocional. Funcionaba en las tareas diarias, iba a las reuniones 3 veces por semana, participaba en la predicación los sábados, sonreía y conversaba socialmente cuando era necesario, pero por dentro estaba completamente muerta. Roberto había matado mi capacidad de sentir alegría, de confiar, de amar genuinamente. Tuve 2 hijos durante esos años, y aunque los amaba desesperadamente, vivía en terror constante de que algo pudiera pasarles. Desarrollé una hipervigilancia obsesiva, especialmente alrededor de cualquier hombre adulto en la congregación. Mis hijos nunca pudieron entender por qué su madre era tan paranoicamente protectora. Mientras tanto, las noticias sobre Roberto llegaban ocasionalmente a través de la red de la organización. Había seguido ascendiendo en la jerarquía, se había convertido en superintendente de distrito, luego en supervisor regional. Sus fotografías aparecían regularmente en las publicaciones de la Watchtower como ejemplo de dedicación espiritual y servicio fiel. Cada vez que veía su fotografía en una revista, mi estómago se revolvía violentamente, pero al mismo tiempo, una parte de mí se convencía de que quizás había imaginado todo, quizás había malinterpretado sus acciones, quizás realmente había sido una niña problemática como él me había hecho creer. ¿Cómo podía un hombre tan exitoso espiritualmente haber sido el monstruo que yo recordaba? La disonancia cognitiva era absolutamente devastadora. La única manera de mantener mi cordura era convencerme de que yo había sido el problema, que Roberto había sido genuinamente santo, y que mis recuerdos eran producto de una mente corrupta y enferma. El primer crack en la pared de negación que había construido alrededor de mi trauma ocurrió cuando tenía 45 años. Estaba en una librería en Valencia, hojeando libros casualmente, cuando vi un título que me detuvo en seco: Trauma y recuperación, las secuelas de la violencia. Algo en mi estómago se agitó violentamente, pero no pude resistir la compulsión de abrirlo. Las primeras páginas describían síntomas de trauma post-abuso sexual que coincidían exactamente con lo que había experimentado durante décadas. Pesadillas recurrentes, flashbacks, incapacidad para mantener intimidad, hipervigilancia, ataques de pánico, depresión crónica. Era como si alguien hubiera estado observando mi vida y documentando cada síntoma. Compré el libro y lo leí en secreto durante las siguientes semanas, escondiéndolo como si fuera literatura pornográfica. Cada página era una revelación, dolorosa pero liberadora. Por primera vez en mi vida adulta,
Alguien estaba poniendo palabras a experiencias que yo había pensado que eran única y exclusivamente mías. Pero el momento que cambió todo fue cuando llegué al capítulo sobre abuso sexual en instituciones religiosas. El autor describía exactamente el patrón que Roberto había seguido: usar autoridad espiritual para manipular, aislar a las víctimas, usar conceptos religiosos como herramientas de control, crear sistemas de silencio que protegían al abusador. Los perpetradores en ambientes religiosos son particularmente devastadores, leía, porque destruyen no solo el cuerpo y la mente de la víctima, sino también su relación con lo sagrado. Las víctimas no solo deben sanar del trauma físico y emocional, sino también reconstruir completamente su comprensión de Dios, moralidad y espiritualidad. Esas palabras me pegaron como un puñetazo físico. Por primera vez en 37 años, alguien estaba validando mi experiencia, diciéndome que no había estado loca, que no había imaginado nada, que lo que había sufrido tenía un nombre y una explicación científica. Lloré durante 3 días seguidos después de leer ese libro. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía físicamente. Durante casi 4 décadas había cargado la culpa de lo que Roberto me había hecho, convencida de que había sido mi responsabilidad, mi falla, mi corrupción moral. Ahora finalmente entendía que había sido su víctima, no su cómplice. Pero el libro también me abrió los ojos a una posibilidad aterradora: si Roberto había sido capaz de lo que me había hecho a mí, y si había seguido en posiciones de poder y autoridad durante todas estas décadas, ¿cuántas otras niñas había victimizado? ¿Cuántas otras mujeres estaban viviendo con el mismo trauma silencioso que yo había cargado? A los 50 años, después de años de lucha interna, finalmente, decidí buscar ayuda psicológica profesional. Pero incluso hacer esa cita requirió valor sobrehumano, porque la Organización de los Testigos de Jehová desaconseja enfáticamente la terapia psicológica. Los psicólogos mundanos pueden dañar tu fe, me habían advertido los ancianos repetidamente. A lo largo de los años, mi primera sesión de terapia fue aterradora y liberadora al mismo tiempo. Cuando finalmente dije las palabras en voz alta, fui abusada sexualmente por un anciano de mi congregación durante 4 años. Cuando era niña sentí como si un peso físico se hubiera levantado de mi pecho. Mi terapeuta, una mujer sabia, de unos 60 años, fue la primera persona en mi vida que me miró a los ojos y me dijo sin vacilación: lo que te pasó no fue tu culpa. Eras una niña, el único responsable de ese abuso fue el adulto que te lo hizo, y el sistema que lo protegió también tiene responsabilidad. Esas palabras simples me destrozaron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Lloré durante semanas, no solo por el dolor de recordar, sino por el alivio increíble de finalmente ser creída, validada, liberada de décadas de culpa autoimpuesta. La terapia no solo me ayudó a procesar mi propio trauma, sino que también me dio valor para hacer algo que nunca había considerado posible: buscar a otras posibles víctimas de Roberto. A los 52 años, comencé a investigar discretamente su carrera en la organización, rastreando las congregaciones donde había servido, las familias con las que había trabajado. Comencé conectándome con comunidades online de ex testigos de Jehová, grupos de apoyo para personas que habían dejado la organización por diversas razones. Al principio solo leía sin participar, pero gradualmente comencé a compartir pequeños pedazos de mi historia, probando si habría otras personas con experiencias similares. La respuesta fue abrumadora y devastadora. No solo había otras víctimas de abuso sexual en la organización, sino que los patrones que yo había experimentado eran terriblemente comunes. Mensaje tras mensaje llegaba de mujeres que habían sufrido la respuesta fue abrumadora y devastadora. No solo había otras víctimas de abuso sexual en la organización, sino que los patrones que yo había experimentado eran terriblemente comunes. Mensaje tras mensaje llegaba de mujeres que habían sufrido experiencias casi idénticas a la mía.
ancianos que habían usado su autoridad espiritual para abusar, familias que habían elegido proteger a los perpetradores, víctimas que habían sido silenciadas y culpabilizadas. Pero lo más impactante llegó cuando una mujer llamada Laura me contactó directamente después de que mencioné el nombre de Roberto en uno de mis posts. Creo que conocí a tu abusador, escribió. Roberto Méndez, anciano de circuito en los años 80 y 90, porque si es él, no fuiste la única. Mi corazón se detuvo cuando leí ese mensaje. Laura tenía 45 años y vivía en Barcelona. Roberto había sido anciano de circuito en su congregación cuando ella tenía 14 años, 5 años después de que terminara de abusar de mí. Su historia era devastadoramente familiar, los mismos métodos de manipulación, las mismas amenazas, el mismo uso de autoridad religiosa para silenciar. Él me dijo exactamente las mismas cosas que a ti, me contó Laura en nuestra primera conversación telefónica, que era educación especial, que Dios lo había elegido para enseñarme sobre pureza, que si hablaba destruiría a mi familia. Incluso usó las mismas palabras, estudios especiales para referirse a los abusos. Pero Laura había tenido una experiencia que yo no había hablado inmediatamente. A los 14 años, después del primer abuso, había corrido a contarle a sus padres exactamente lo que Roberto le había hecho. Y la respuesta que había recibido me destrozó el corazón. Los ancianos me llamaron a un comité judicial, me contó, sollozando. Me interrogaron durante horas sobre cada detalle. Me preguntaron qué ropa llevaba, si había provocado a Roberto de alguna manera, si había fantaseado previamente con ancianos. Al final, decidieron que yo había seducido a un hombre casado y me marcaron públicamente. Laura me explicó que la habían obligado a pedir perdón públicamente a toda la congregación por su comportamiento inmoral. Mientras tanto, Roberto había sido discretamente transferido a otra congregación sin ninguna consecuencia. Dijeron que era para proteger su reputación mientras se recuperaba de haber sido tentado por una joven hermana espiritualmente débil. La injusticia de lo que había pasado con Laura me llenó de una rabia que no había sentido en décadas. Ella había hecho exactamente lo que se supone que debía hacer, había hablado inmediatamente. Había confiado en su familia y su congregación y había sido castigada por ello mientras que nuestro abusador había sido protegido. Intenté suicidarme a los 16 años, me confesó Laura. No podía vivir con la vergüenza de que toda la congregación pensara que era una seductora, una niña inmoral. Pasé años luchando con adicciones, con relaciones destructivas. Finalmente me expulsaron de la organización por rebeldía cuando tenía 20 años. A través de Laura, comencé a conectar con otras víctimas. Ana, de 50 años, había sido abusada por Roberto cuando tenía 10, durante una de sus visitas. Como superintendente de distrito, Patricia, de 47, había sufrido abusos cuando tenía 13. Carmen, no mi hermana, otra Carmen, de 52, había sido victimizada a los 9 años. Cada historia era una variación del mismo patrón diabólico. Roberto identificaba familias vulnerables, especialmente aquellas con dificultades económicas. Se establecía como salvador y mentor espiritual. Aislaba a las niñas para educación especial. Usaba su autoridad religiosa para silenciarlas. Y cuando las víctimas o sus familias hablaban, la organización protegía a Roberto y culpabilizaba a las niñas. Durante los siguientes 2 años, nuestro pequeño grupo de sobrevivientes comenzó a documentar meticulosamente la carrera de Roberto. Creamos una línea de tiempo detallada de sus asignaciones, identificamos las congregaciones donde había servido, y contactamos discretamente a familias que recordábamos de esos años. Descubrimos que Roberto había abusado de al menos 12 niñas que pudimos identificar, probablemente muchas más. Su patrón era consistente y calculado, se quedaba en cada asignación el tiempo suficiente para establecer víctimas regulares, pero se movía antes de que pudiera surgir demasiada sospecha.
Patricia había sido la más valiente de todas nosotras. Durante años había mantenido un diario detallado de sus encuentros con Roberto, incluyendo fechas específicas, ubicaciones y descripciones exactas de lo que él le había hecho. También había guardado cartas que Roberto le había enviado años después del abuso, cartas donde él hacía referencias veladas pero claras a su amistad especial y le pedía mantener su secreto hermoso. Ana había conservado fotografías que Roberto había tomado de ella, fotografías que ahora reconocíamos claramente como pornografía infantil. Carmen tenía grabaciones de conversaciones telefónicas donde Roberto la había contactado años después, tratando de asegurarse de que ella nunca hablaría sobre sus estudios especiales. Pero lo más impactante llegó cuando Laura logró contactar con la viuda de Roberto. Él había muerto 2 años antes, a los 73 años, después de haber alcanzado uno de los puestos más altos en la jerarquía regional de la organización. Su funeral había sido una celebración masiva de su vida de servicio fiel. La viuda, una mujer frágil de 70 años, inicialmente se negó a hablar con nosotras, pero cuando Laura le mostró evidencia específica, detalles sobre cicatrices en el cuerpo de Roberto que solo una víctima podría conocer, la mujer se derrumbó completamente. Yo sabía que algo andaba mal, nos confesó finalmente. Durante años sospechaba que Roberto tenía problemas, pero cada vez que trataba de hablar sobre mis preocupaciones con otros ancianos, me decían que estaba siendo influenciada por Satanás para dudar de un siervo fiel de Jehová. Fue entonces cuando nos contó sobre la caja. Después de la muerte de Roberto, mientras limpiaba su oficina en casa, había encontrado una caja metálica escondida detrás de archivos religiosos. Dentro había fotografías, cartas, y algo que nos dejó sin respiración, un diario personal que Roberto había mantenido durante más de 30 años. No pude leer mucho, nos dijo la viuda, temblando. Era demasiado horrible, pero hay páginas, y páginas donde él describe lo que les hizo a ustedes, y a otras, muchas otras. Cuando finalmente conseguimos acceso a ese diario, descubrimos que Roberto no había sido solo un abusador oportunista, había sido un depredador sistemático que documentaba meticulosamente sus crímenes. Tenía listas de víctimas organizadas, por fecha y ubicación, describía sus métodos de manipulación con detalle clínico, y lo más escalofriante, nombraba específicamente a otros ancianos y superintendentes que sabían sobre sus actividades y lo habían ayudado a encubrirlas. 15 de marzo, 1975, leía una de las entradas. Segunda sesión educativa con la pequeña M.J. en Córdoba, respondió exactamente como esperaba a la técnica de chantaje espiritual. Los padres están completamente convencidos de que estoy ayudando con su desarrollo religioso. El hermano Rodríguez, anciano coordinador, sugirió que documente estas sesiones especiales para reportar el progreso a la oficina regional. Página tras página, Roberto había documentado no solo sus abusos, sino también cómo la organización los había facilitado. Había recibido pagos adicionales por su trabajo especializado con familias difíciles. Había sido deliberadamente asignado a congregaciones con problemas de juventud donde se esperaba que aplicara sus métodos especiales de educación. A los 60 años, con toda esta evidencia en nuestras manos, finalmente tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a hablar públicamente sobre lo que había pasado, no solo por mí, sino por todas las otras víctimas silenciosas de Roberto y de otros abusadores en la organización. Sabía que hablar significaría perder todo lo que me quedaba de mi vida anterior. Mis padres, ya ancianos, seguramente me darían la espalda. Mi congregación me expulsaría. Los pocos amigos que tenía dentro de la organización me evitarían como si fuera apóstata. Pero después de 52 años de cargar ese secreto, ya no podía vivir con él. Laura y las otras víctimas decidieron hablar conmigo. Juntas contactamos a periodistas investigativos especializados en casos de abuso institucional.
También contactamos a organizaciones que luchaban por los derechos de víctimas de abuso sexual, especialmente aquellas que se especializaban en casos de encubrimiento religioso. Decidí empezar con mi propia familia. Llamé a mis padres, que entonces tenían 82 y 79 años, y les pedí que vinieran a mi casa porque tenía algo muy importante que contarles. Cuando llegaron, les serví café como siempre había hecho, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las tazas. Papá, mamá, comencé. Necesito contarles algo que pasó hace muchos años, algo que he guardado en secreto durante más de 50 años, pero que ya no puedo callar. Les conté todo, cada detalle de los 4 años de abuso. Les mostré evidencia del diario de Roberto. Les expliqué cómo él había usado su autoridad espiritual para silenciarme. Les describí el trauma que había cargado toda mi vida, las pesadillas, la depresión, la incapacidad de mantener relaciones saludables. La reacción de mis padres fue devastadora pero no inesperada. Mi padre se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación como un animal enjaulado. Esto no puede ser verdad, repetía una y otra vez. Roberto era un hombre santo, era un anciano, y entonces me miró con una expresión que nunca había visto antes. ¿Por qué nunca dijiste nada? Cuando le expliqué que había sido una niña aterrorizada, manipulada y amenazada, cuando le recordé que Roberto me había convencido de que hablar destruiría a nuestra familia, mi padre negó con la cabeza violentamente. No, dijo, una niña inocente habría hablado inmediatamente. El hecho de que esperaras tanto tiempo demuestra que sabías que estabas haciendo algo malo. Mi madre fue igualmente devastadora. María José, me dijo con lágrimas en los ojos, Roberto está muerto y no puede defenderse. ¿Cómo puedes ensuciar la memoria de un hombre tan santo? ¿Qué va a pasar con la reputación de nuestra familia? ¿Qué van a decir en la congregación? Cuando les mostré páginas específicas del diario donde Roberto describía exactamente lo que me había hecho, usando detalles que solo él y yo podríamos saber. Mis padres se negaron a leerlas. Esto es obra de Satanás, declaró mi madre. Estas son mentiras para destruir la fe de la familia. Esa fue la última conversación real que tuve con mis padres. Salieron de mi casa esa noche y nunca más volvieron. Carmen, mi hermana, fue aún más brutal en su rechazo. Cuando la contacté para hablarle sobre Roberto, su respuesta fue inmediata y feroz. ¿Cómo te atreves?, me gritó por teléfono. ¿Cómo te atreves a ensuciar la memoria de mi esposo santo? Roberto fue un hombre perfecto, un ejemplo de servicio cristiano. Estas mentiras vienen directamente del diablo. Cuando le expliqué sobre el diario, sobre las otras víctimas, sobre toda la evidencia que habíamos recopilado, Carmen colgó el teléfono. Más tarde me enteré de que había contactado a los ancianos de mi congregación para reportar que yo estaba difundiendo calumnias sobre un anciano fiel y que estaba claramente bajo influencia demoníaca. Los ancianos de mi congregación actuaron rápidamente. Me citaron para un comité judicial donde me interrogaron no como a una víctima buscando justicia, sino como a una criminal que necesitaba ser juzgada. 3 hombres mayores me sentaron en una habitación pequeña y me bombardearon con preguntas. Durante 3 horas. ¿Por qué esperaste tantos años para hacer estas acusaciones? Me preguntaron, ¿qué evidencia concreta tienes? ¿No consideras que acusar a un anciano fallecido es una forma de calumnia? ¿Has estado leyendo literatura apóstata que ha corrompido tu mente? Cuando les mostré páginas del diario de Roberto, cuando les presenté testimonios de otras víctimas, cuando les expliqué el patrón sistemático de abuso y encubrimiento, su respuesta fue predecible. Si Roberto realmente hubiera hecho estas cosas terribles, Jehová lo habría expuesto durante su vida. El hecho de que fuera tan exitoso espiritualmente demuestra que tenía la bendición divina. Me explicaron que las acusaciones contra ancianos requerían el testimonio de 2 testigos presenciales según las Escrituras. ¿Había alguien más presente durante estos supuestos abusos?, preguntaron.
Cuando les expliqué que los abusadores no cometen sus crímenes en público, me dijeron que entonces no había evidencia válida según los estándares bíblicos. La congregación votó por expulsarme por causar divisiones en la hermandad y calumniar a un siervo fiel de Jehová. 60 años de mi vida en la organización, borrados en una noche. Mis padres, siguiendo las reglas estrictas de evitación, cortaron completamente el contacto conmigo. Mis hermanos, mis primos, todos mis amigos de la vida me dieron la espalda, como si hubiera muerto. Me encontré completamente sola a los 61 años, sin familia, sin comunidad religiosa, sin la estructura espiritual que había definido cada aspecto de mi existencia desde el nacimiento, pero por primera vez en mi vida, también me encontré libre para decir la verdad sin más consecuencias. Ya había perdido todo lo que podía perder. Ser expulsada de la organización fue devastador, pero también increíblemente liberador. Por primera vez en mi vida, no tenía que preocuparme por proteger la reputación de una institución que había elegido proteger a mi abusador en lugar de protegerme a mí. Ya no tenía que medir cada palabra para asegurarme de que no causara tropiezo a otros. Podía finalmente decir mi verdad completa. Comencé a escribir mi historia en blogs especializados en testimonios de ex testigos de Jehová. Las respuestas fueron abrumadoras desde el primer día. Cientos, después miles de mujeres me contactaron con historias similares, no solo sobre Roberto, sino sobre otros ancianos, superintendentes y líderes de la organización que habían abusado de su poder y autoridad. Leí tu historia y lloré durante horas. Me escribió una mujer de 40 años. Pensaba que estaba loca, que había imaginado lo que me pasó cuando era niña, pero tu testimonio me ayudó a entender que no estaba sola, que no era mi culpa. Mensaje tras mensaje llegaba de mujeres que habían sido silenciadas, culpabilizadas, expulsadas por hablar sobre sus abusos. Mujeres que habían intentado suicidarse, mujeres que habían perdido a sus familias, mujeres que habían luchado con adicciones y relaciones destructivas durante décadas, sin entender que sus problemas tenían una causa específica y tratable. Laura y yo decidimos formalizar nuestros esfuerzos. Creamos una organización sin fines de lucro dedicada específicamente a ayudar a sobrevivientes de abuso sexual en ambientes religiosos de control. Nos especializamos en casos relacionados con testigos de Jehová, pero también ayudamos a víctimas de otros grupos religiosos con dinámicas similares. Nuestro trabajo incluía conectar a las víctimas con terapeutas especializados en trauma religioso, ayudarlas a encontrar representación legal cuando era apropiado, y crear grupos de apoyo donde pudieran procesar sus experiencias con otras personas que realmente entendían lo que habían vivido. Cada semana recibíamos llamadas de mujeres que acababan de encontrar valor para hablar por primera vez. Mujeres de 50, 60, 70 años que habían cargado secretos durante décadas. Madres que finalmente entendían por qué sus hijas se habían suicidado. Familias que comenzaban a reconocer patrones de trauma que habían afectado a múltiples generaciones. El trabajo era emocionalmente agotador, pero también increíblemente gratificante. Cada mujer que ayudábamos a encontrar su voz, cada familia que comenzaba a sanar, cada institución que se veía forzada a cambiar sus políticas debido a la presión que generábamos, justificaba cada lágrima que había derramado, cada año de silencio que había soportado. 3 años después de comenzar a hablar públicamente, nuestra historia atrajo la atención de periodistas investigativos especializados en casos de abuso institucional. Un documental de investigación decidió hacer un programa especial sobre el encubrimiento sistemático de abuso sexual en la Organización de los Testigos de Jehová. La investigación no se limitó solo al caso de Roberto. Los periodistas descubrieron que las políticas oficiales de la organización creaban un ambiente perfecto para que los abusadores operaran con impunidad. La regla de los 2 testigos, la prohibición de reportar abusos a las autoridades civiles sin permiso organizacional,
la práctica de transferir abusadores en lugar de expulsarlos. Cuando el documental se estrenó, mi teléfono no paró de sonar durante semanas. Más víctimas de Roberto salieron a la luz, mujeres que habían visto el programa y finalmente habían encontrado valor para hablar. Otras víctimas de otros abusadores en la organización se sintieron validadas y apoyadas para romper sus propios silencios. Pero también recibí llamadas de odio de miembros activos de la organización que me acusaban de ser una apóstata, mentirosa motivada por Satanás para destruir la organización de Dios. Carmen me llamó varias veces para gritarme que había destruido todo y que tendría que responder ante Jehová por mis mentiras. La atención mediática también atrajo la atención de abogados especializados en casos de abuso institucional. Varios casos legales fueron presentados contra la organización, no solo relacionados con Roberto, sino con otros abusadores que habían sido protegidos sistemáticamente durante décadas. Mi caso personal nunca pudo llegar a los tribunales porque había prescrito legalmente, pero mi testimonio se convirtió en evidencia crucial en otros casos que sí pudieron proceder. El patrón que Roberto había seguido, documentado tan meticulosamente en su diario, se convirtió en evidencia del modus operandi sistemático que la organización había permitido durante décadas. Las demandas no solo buscaban compensación financiera para las víctimas, sino también cambios fundamentales en las políticas organizacionales. Exigían que la organización reportara automáticamente todos los casos de abuso a las autoridades civiles, que eliminara la regla de los 2 testigos en casos de abuso sexual y que proporcionara fondos para tratamiento terapéutico a las víctimas. Hablar públicamente sobre mi abuso tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de mi expulsión de la organización. Mis padres murieron sin reconciliarse conmigo, convencidos hasta el final de que yo era una mentirosa movida por fuerzas satánicas. Mi madre murió a los 85 años, y ni siquiera me permitieron asistir a su funeral. Carmen continuó su campaña de odio contra mí hasta sus últimos días. Cada vez que había cobertura mediática sobre nuestro caso, ella contactaba a periodistas para defender la memoria de su santo esposo y denunciarme como una mujer desequilibrada con problemas mentales. Murió a los 70 años, amargada y consumida por la necesidad de proteger una mentira. Perdí también a mis 2 hijos durante varios años. Habían sido criados en la organización y inicialmente creyeron la versión oficial de que yo era una apóstata que había elegido el mundo sobre Jehová. Me tomó años de paciencia y amor incondicional reconquistar su confianza y ayudarles a entender la verdad de lo que había pasado. El aislamiento social fue brutal. Durante los primeros años después de mi expulsión, había días en que no hablaba con ningún ser humano excepto con vendedores en las tiendas. Los únicos amigos que había conocido en mi vida eran parte de la organización, y todos me evitaban como si fuera literalmente contagiosa. Desarrollé una depresión severa que requirió medicación y terapia intensiva. Hubo momentos, especialmente durante los primeros meses después de hablar públicamente, en que consideré seriamente el suicidio. El peso de haber perdido toda mi familia y comunidad a cambio de decir la verdad a veces parecía demasiado pesado para soportar, pero también comencé a experimentar algo que nunca había sentido en mis 60 años anteriores, la paz que viene de vivir en total honestidad. Por primera vez en mi vida, no tenía secretos que guardar, no tenía máscaras que mantener, no tenía que proteger a nadie de la verdad sobre quién realmente era y lo que realmente había vivido. Lentamente, comencé a construir una nueva vida basada en autenticidad en lugar de supervivencia. Encontré una pequeña comunidad de personas que me aceptaron completamente, conociendo mi historia completa. Desarrollé amistades basadas en honestidad mutua en lugar de conformidad religiosa. Mi relación con la espiritualidad también cambió profundamente. Ya no podía creer en un Dios que requería silencio sobre el abuso para proteger reputaciones institucionales. Pero desarrollé una espiritualidad más personal y auténtica,
una que honraba la verdad por encima de las apariencias y la justicia por encima de la conveniencia. Ahora, a los 65 años, trabajo tiempo completo en la fundación que Laura y yo establecimos. Hemos ayudado a más de 500 sobrevivientes de abuso sexual en ambientes religiosos durante los últimos 5 años. Cada historia que escuchamos, cada mujer que ayudamos a encontrar su voz, cada familia que comienza a sanar, hace que cada momento de dolor haya valido la pena. Una de las cosas más gratificantes ha sido ver cómo nuestro trabajo ha forzado cambios reales en las políticas de varias organizaciones religiosas. La presión legal y mediática generada por casos como el nuestro ha obligado a muchas instituciones a revisar sus protocolos para el manejo de acusaciones de abuso. La Organización de los Testigos de Jehová ha implementado algunos cambios en sus políticas, principalmente debido a la presión legal que casos como el nuestro han generado. Ahora están obligados en muchos países a reportar automáticamente casos de abuso a las autoridades civiles, y han establecido fondos para tratamiento terapéutico de víctimas. Pero lo más importante para mí personalmente ha sido ver cómo mi historia ha dado valor a otras víctimas para romper sus propios silencios. Cada semana recibo mensajes de mujeres que me dicen que mi testimonio las ayudó a reconocer su propio abuso, a entender que no estaban locas, a encontrar recursos para comenzar a sanar. Su testimonio me salvó la vida, me escribió una joven de 25 años el mes pasado. Había planeado suicidarme, pero cuando leí su historia entendí que no estaba sola, que el abuso que sufrí de niña no fue mi culpa, que podía tener una vida después del trauma. Estos mensajes hacen que cada momento de dolor, cada lágrima derramada, cada noche de insomnio, cada día de depresión, valga la pena completamente. Mi trauma se ha convertido en mi misión, mi dolor se ha transformado en propósito, mi silencio roto se ha convertido en la voz de cientos de otras víctimas. He aprendido que la sanación del trauma sexual no es lineal. Hay días buenos y días terribles, momentos de fuerza increíble y momentos de vulnerabilidad total. Pero cada día que vivo en la verdad es infinitamente mejor que cualquier día que viví en el silencio. A los 65 años, estoy aprendiendo cosas sobre la vida, el amor, las relaciones y la espiritualidad que debería haber aprendido a los 15. Pero nunca es demasiado tarde para vivir auténticamente. Nunca es demasiado tarde para elegir la verdad sobre la comodidad. Nunca es demasiado tarde para usar nuestro dolor para ayudar a otros. Queridos míos, si han llegado hasta aquí en esta historia larga y dolorosa, es porque algo en mi experiencia resuena profundamente con ustedes. Quizás son sobrevivientes también, quizás conocen a alguien que lo es, quizás simplemente tienen el corazón abierto para entender que el abuso sexual en ambientes religiosos es una realidad devastadora que debemos enfrentar como sociedad. Quiero que sepan algunas verdades fundamentales que me tomó 65 años aprender completamente. Si alguien les ha hecho daño sexual, no es su culpa. No importa qué edad tenían, qué ropa llevaban, dónde estaban, qué dijeron o qué no dijeron. Los únicos responsables del abuso son los abusadores y los sistemas que los protegen. Una niña o un niño nunca puede seducir o tentar a un adulto. Esa es una mentira que los abusadores usan para transferir su culpa a sus víctimas. Las organizaciones que verdaderamente sirven a principios sagrados protegen a los vulnerables, no a los poderosos. Cualquier institución religiosa, educativa, deportiva, o de cualquier otro tipo que consistentemente protege a abusadores en lugar de víctimas no está sirviendo a Dios, sino a sus propios intereses. Romper el silencio no es venganza, es justicia, no es destrucción, es construcción de un mundo más seguro para los niños. No es traición a su fe, es fidelidad a la verdad, que es el valor más sagrado de todos. La sanación es posible, pero requiere tiempo, apoyo profesional y comunidades que validen su experiencia. No pueden sanar solos, pero tampoco pueden depender únicamente de las
instituciones que les fallaron. Busquen terapeutas especializados en trauma, conecten con otros sobrevivientes, construyan redes de apoyo basadas en honestidad y comprensión mutua. Su vida vale más que cualquier secreto que carguen. Su verdad es más importante que la comodidad de otros. Su sanación es más valiosa que cualquier reputación que deban proteger. No nacieron para ser guardianes de los secretos de otros. Nacieron para vivir vidas auténticas y plenas. A las familias que nos escuchan, por favor, crean a sus hijos cuando les hablen de comportamientos inapropiados de adultos. No importa quién sea esa persona, qué posición tenga en su comunidad, cuánto respeto goce. Los depredadores deliberadamente construyen reputaciones impecables para tener acceso a víctimas y credibilidad cuando las víctimas hablan. A las organizaciones religiosas, cambien sus políticas ahora. Protejan a los niños, no a sus líderes. Reporten automáticamente todos los casos a las autoridades civiles. Crean a las víctimas. Proporcionen recursos para sanación. Su reputación espiritual se construye sobre cómo tratan a los más vulnerables, no sobre cómo protegen a los más poderosos. Mi historia termina aquí, pero mi misión continúa cada día. Cada mañana me levanto con el propósito de asegurarme de que ninguna otra niña tenga que cargar 60 años de silencio como lo hice yo. Cada día uso mi voz para las que aún no han encontrado la suya. Roberto me robó mi infancia, mi adolescencia, y décadas de mi vida adulta. Causó un daño que llevará toda la vida a sanar completamente, pero no pudo robarme mi espíritu, mi capacidad de transformar su legado de destrucción en un legado de sanación y protección para otras niñas. Las víctimas que él silencia ahora están hablando. Los secretos que él protegió ahora están siendo expuestos. El sistema que lo protegió está siendo forzado a cambiar por la presión de nuestras voces unidas. Su muerte no terminó su impacto en el mundo, pero tampoco terminó nuestro poder. Para transformar ese impacto, a mi familia que eligió la mentira sobre la verdad, que eligió proteger a un criminal sobre proteger a una víctima, ya no necesito su validación para vivir auténticamente. Vuestra elección dice más sobre vosotros que sobre mí. He encontrado una familia elegida de sobrevivientes que entienden mi dolor y celebran mi fuerza. A las víctimas que aún están en silencio, quiero decirles, vuestro momento llegará cuando vosotras decidáis. No hay presión, no hay prisa, pero cuando estéis listas, aquí estaremos para apoyaros, para creeros, y para recordaros que sois más fuertes de lo que sabéis. Queridos míos, gracias por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Si esta historia os ha movido, si os ha ayudado a entender algo nuevo, si os ha dado valor para enfrentar vuestras propias verdades, por favor dejad un comentario. Vuestras palabras alimentan mi alma y me recuerdan por qué era tan importante romper el silencio. Dejad un corazón si creéis que las víctimas merecen ser escuchadas y creídas. Compartid esta historia si pensáis que puede ayudar a alguien, más que esté sufriendo en silencio. Suscribíos al canal si queréis seguir escuchando testimonios de sobrevivientes que están transformando su dolor en propósito. Y recordad siempre, nunca es demasiado tarde para vivir en la verdad. Nunca es demasiado tarde para elegir vuestra sanación sobre la comodidad de otros. Nunca es demasiado tarde para usar vuestra historia para proteger a otros. Con todo mi amor, mi respeto y mi solidaridad para cada uno de vosotros, María José, una sobreviviente que ya no tiene miedo. ¿Qué habríais hecho en mi lugar? ¿Creéis que las instituciones religiosas pueden cambiar realmente? ¿O tendrán que ser las víctimas quienes forcemos ese cambio desde fuera? ¿Conocéis a alguien que necesita escuchar esta historia? Vuestras reflexiones, vuestras historias, vuestro apoyo mutuo en los comentarios crea la comunidad que todas nosotras necesitamos para continuar sanando, porque juntas somos más fuertes que cualquier sistema que trate de silenciarnos. Hasta la próxima, queridos míos, y recordad, vuestra verdad importa, vuestras vidas importan, y merecéis ser amados exactamente como sois.